Problema típico de dinámica rotacional o sólido rígido. Sobre un cilindro de masa m y radio r se ha enrollado una cuerda a la distancia igual al radio del cilindro. Es decir, que en el exterior del cilindro se enrolla esta cuerda. Se posa sobre una superficie horizontal donde existe rozamiento. El extremo libre de la cuerda se hace pasar por una polea ideal y luego se ata a una masa m que cuelga verticalmente, como muestra la figura. Se libera la masa m desde el reposo y esta cae con cierta aceleración a⁴, de manera que el cilindro avanza rodando sin deslizar, girando en el sentido de las manecillas del reloj. En esta situación determine la aceleración de la masa m y la aceleración angular del disco. Es decir, que tenemos que determinar a1 y la aceleración angular, normalmente le llamamos alfa, a la aceleración angular del disco. Vamos a la resolución. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es representar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos del sistema. Vamos a representar primero las fuerzas que actúan sobre la masa m. De esta manera tendremos la fuerza peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae a la masa. Por otro lado, la cuerda ejercerá sobre la masa una fuerza hacia arriba que le denominaremos tensión. Por ahora le denominaremos simplemente tensión. Y la masa, como dice la letra del problema, acelera hacia abajo. Le he llamado a la aceleración a⁴ simplemente a, por comodidad. Ahora, vamos a ver un poquito, analizar la polea ideal. Si esta polea es ideal, es una polea para la cual la cuerda no roza con la misma, y por lo tanto esto hace que la cuerda simplemente resbale por la polea. Esta polea ni siquiera está girando. Entonces, en esta situación, cuando tenemos una polea ideal, vamos a tener una tensión hacia abajo aplicada en este punto de la periferia de la polea, le vamos a llamar T, y vamos a tener otra tensión aplicada en ese otro punto de la periferia. La tensión es tangente a la circunferencia en cada punto y por tanto será perpendicular a cada radio que nosotros consideremos, ¿verdad? Bien, ahora, en el caso de que la polea es ideal, el módulo de estas tensiones es la misma. ¿Por qué? Porque si la polea fuera real y esa polea girara, entonces yo necesito primero que la cuerda roce con la polea, eso para empezar, y segundo, que esta tensión tiene que ser mayor que esta para que la polea pueda rodar en sentido horario, igual que lo hará el cilindro. Por lo tanto, en presencia de poleas ideales, el módulo de estas tensiones serán iguales. Y ahora nos vamos a analizar las fuerzas que hay sobre el cilindro. Vamos a tener la fuerza tensión aplicada en ese punto de la periferia y también vamos a representar el peso vertical y hacia abajo. Lo voy a hacer así chiquito para que no moleste demasiado, aplicado en el centro de masa. Esa es la fuerza, peso con que la Tierra atrae al cilindro. Por otro lado, aquí donde el cilindro hace contacto con la mesa, hay un punto muy particular y muy importante. En ese punto estará aplicada la fuerza normal que ejerce el suelo sobre el cilindro para mantener el cilindro. Este cilindro no se está hundiendo en la mesa. Por lo tanto, el análisis de estas dos fuerzas verticales, una hacia abajo y otra hacia arriba, nos hace pensar lo siguiente: ya que el cilindro no se mueve en esta dirección vertical, el módulo de la fuerza normal será igual al módulo de la fuerza peso.
Entonces la suma de estas dos fuerzas aplicadas en el cilindro me va a dar 0. Y ahora viene el gran tema. Nos dicen que hay rozamiento. ¿Y para dónde dibujo yo el rozamiento? Algunos hacen el siguiente análisis. Nosotros sabemos que el centro de masa es un punto en el cual podemos considerar que están aplicadas todas las fuerzas del sistema. No solo estaría aplicado el peso, sino que la normal también la podemos dibujar desde el centro de masa hacia arriba. Pero bueno, la suma de esas dos fuerzas en esta dirección da 0, porque como dijimos, el centro de masa no se va a mover en esta dirección. Tenemos la tensión. Entonces, si dibujamos la tensión en el centro de masa, nos damos cuenta que eso provocaría una aceleración del centro de masa, que es esta que yo estoy dibujando aquí. Le voy a poner aceleración del centro de masa. Entonces, ¿qué pasa? Si pensamos solamente en la aceleración del centro de masa y pensamos en los puntos del cilindro, decimos, bueno, este punto entonces estará acelerando hacia acá. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento la dibujaría hacia atrás. Bien, ahora olvidémonos un poco de esto y pensemos en lo siguiente. Esta tensión respecto al centro de masa está provocando una rotación. Entonces, al provocar una rotación, ¿este punto para dónde va? Este punto va hacia la izquierda. Entonces, si hay rozamiento, ¿el rozamiento para dónde actuará? Hacia la derecha. Entonces, en virtud de que algunos profesores dicen, como no sabemos para dónde dibujar la fuerza de rozamiento, la dibujamos para cualquier lado y entonces luego, cuando calculemos la aceleración del bloque, si nos da negativa, quiere decir que hemos dibujado la tensión y la tenemos que dibujar para el otro lado. Yo prefiero hacer otro análisis. Me voy a fijar en el momento de rotación de las fuerzas. En este caso, la única fuerza que provoca rotación respecto al centro de masa, que provoca momento, es la tensión. Entonces la tensión provoca esta rotación, que es la que a mí me importa. El centro de masa va a avanzar, sí, pero yo lo que necesito es que este punto se quede momentáneamente en reposo debido al rozamiento para que no deslice. Este punto no tiene que deslizar. Entonces, si está rotando de esta manera, este punto va a tender a deslizar hacia la izquierda. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda, ni la más mínima duda, que la fuerza de rozamiento apuntará hacia la derecha. Y cuando haga los cálculos, la aceleración me va a dar positiva, por supuesto. Así que lo mejor siempre es fijarse para dónde es la rotación y qué es lo que va a hacer este punto y cómo impido yo que este punto deslice. Entonces, otra cosa sería, si en lugar de la tensión tenemos aplicada una fuerza en el centro de masa hacia la derecha. Una fuerza central aplicada en el centro de masa, ya asumiendo que la suma de estas dos da 0, una fuerza central hace que todos los puntos del sólido rígido se desplacen. Entonces, en ese caso, este punto deslizaría hacia la derecha y evidentemente, si no quiero que deslice, quiero que se quede momentáneamente en reposo para provocar la rotación, entonces la fuerza de rozamiento es hacia la izquierda. Y no hay más drama con la fuerza de rozamiento. Ahora que ya tenemos claro el tema, lo único que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Newton para el bloque y obtendremos una ecuación. Pero al cilindro tenemos que aplicarle la segunda ley de Newton lineal al centro de masa y la segunda ley de Newton para la rotación pura del cilindro en torno a su centro de masa. Y de ahí sacamos dos ecuaciones y tendremos un sistema de 3 ecuaciones. Pero seguramente tendremos alguna incógnita más. Entonces tendremos que buscar alguna relación y que la va a existir entre la aceleración del bloque y la aceleración del centro de masa. Aplicando la segunda ley de Newton a la masa m, podemos decir que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre la masa m es el producto de la masa por la aceleración a su 1, que como dije le voy a llamar simplemente a. ¿Qué tengo que sumar? Tengo que sumar la fuerza peso más la fuerza tensión
y todo esto es igual al producto de la masa por la aceleración. Vamos a definir ahora nuestros ejes X e Y para la masa M. Nos hemos tomado los ejes cartesianos X y Z, que será perpendicular a la pantalla, y hemos dibujado los versores o vectores unitarios que identifican cada eje. El versor Y identifica el eje X, el versor J el eje Y y el versor K el eje Z. El versor K apuntaría saliente desde la pantalla hacia nosotros. Esto lo hacemos para escribir estos vectores utilizando los versores y llegar a una ecuación escalar, porque esta ecuación vectorial así como está no la podemos resolver. Tenemos que llegar a una ecuación escalar. Por lo tanto, el peso podemos escribirlo como P multiplicado por el versor J y un signo de menos porque apunta hacia las Y negativas. La tensión, en cambio, apunta hacia las Y positivas. Entonces pondremos más T, J, y esto será igual a M por la aceleración, pero la aceleración apunta hacia las Y negativas. Le pondré un menos delante a esto, que proviene de que la aceleración apunta hacia las Y negativas, y multiplico por el versor J. Por lo tanto, ahora, a partir de aquí, yo puedo pasar a una relación de los módulos. Es decir, tengo la suma de estos dos vectores en J es igual a este vector en J. Por lo tanto, puedo escribir que menos el peso, que será M por el módulo de la aceleración gravitatoria, que lo pongo G, así nomás, más T será igual a menos M por A. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 ambos miembros de la igualdad. Entonces nos queda ahí más, del otro lado nos queda un más, y ahora cuidado que nos quedaría aquí menos T. Y ya tenemos una ecuación que nos la vamos a guardar ahí arriba, la ecuación para el bloquecito. Si aplicamos la segunda ley de Newton al centro de masa, tendríamos que sumar todas las fuerzas que están aplicadas en él, que sería la tensión más la fuerza de rozamiento, que yo la hago con una F minúscula, más la normal, más el peso, y todo esto será igual a la masa del cilindro por la aceleración del centro de masa. Ya hablamos de que la normal más el peso, esa suma me va a dar 0. Entonces, utilizando los versores, voy a escribir TI, porque apunta hacia las X positivas, porque no lo aclaré, pero voy a hacer una cosa. Para el cilindro voy a usar este mismo sistema de ejes cartesianos. No me voy a tomar otros ejes distintos, voy a tomar estos mismos. Bien, la fuerza de rozamiento también la escribo como F por I. Y todo eso es igual a la masa por, y la aceleración del centro de masa tiene que ser hacia la derecha, porque este cilindro avanza en este sentido. Entonces nos va a quedar aceleración del centro de masa multiplicada por I. Por tanto, la segunda ley de Newton en cuanto a los módulos nos ha quedado T más F es igual a M por aceleración del centro de masa, y ahí ya tenemos la ecuación escalar que nos proporciona la segunda ley de Newton aplicada al centro de masa del cilindro. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton para las rotaciones al cilindro. Establece que la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto a un punto, yo voy a tomar el centro de masa, siempre lo haremos así, tomaremos el centro de masa, es igual a la aceleración angular del cilindro multiplicada por el momento de inercia. Cuidado, con respecto al centro de masa, porque yo he tomado los momentos respecto al centro de masa. Si hubiese tomado los momentos, por ejemplo, respecto a este punto, el momento de inercia que tengo que usar es el momento de inercia respecto a este punto, que tendré que calcularlo por Steiner. O sea, al momento de inercia del cilindro respecto al centro de masa, le sumaría un término, que es la masa multiplicada por la distancia entre los puntos, que es el radio, al cuadrado. Pero ese no es el caso. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Qué fuerzas ejercen momento respecto al centro de masa? ¿La tensión ejercerá momento respecto al centro de masa? Pues vamos a ver. Si así fuera, yo tengo que poder trazar desde el punto respecto a donde estoy tomando los momentos, que es el centro de masa,
un vector que le llamo R normalmente hasta el punto de aplicación de la tensión y veo que efectivamente puedo trazar ese vector que coincide con el radio del cilindro. Y lo pongo ahí, R. Bien, ¿qué pasa con el peso? El peso no genera ningún momento respecto al centro de masa porque no hay un R. Yo no puedo trazar un R porque el punto de aplicación del peso coincide con el centro de masa. ¿Y qué pasa con la normal? Pues la normal, yo podría trazar un R para la normal, pero cuando la fuerza, cuando la dirección de la fuerza pasa por el centro de masa, no provoca ningún momento. Fijémonos una cosa, la normal, ¿provocará alguna rotación del cilindro? No, en absoluto. No genera ningún momento, ni la normal ni el peso son capaces de provocar rotación alguna respecto al centro de masa. ¿Qué pasa con la fuerza de rozamiento? Pues puedo trazar, ahí lo estoy haciendo, puedo trazar un vector R que coincide con el radio del cilindro, entonces también la fuerza de rozamiento ejercerá un momento de rotación respecto al centro de masa. O sea que los momentos que tengo que considerar y sumar vectorialmente son el momento de la tensión respecto al centro de masa y el momento de la fuerza de rozamiento respecto a ese punto. Para resolver estos productos vectoriales, yo voy a utilizar la reglita de oro, que es colocar los versores en el plano de la pantalla, I, J y K, y seguir una reglita que hay, que es mucho más fácil que aplicar determinantes, donde a veces puedo equivocarme en algún producto, en no seguir bien una diagonal, etcétera, y ya tengo el problema mal. Entonces, mucho más fácil aplicar esta regla. Vamos a ver, vamos a repasar la regla. Si yo me muevo en sentido antihorario, el producto de dos vectores, el producto vectorial estoy hablando, me da el otro vector. Es decir, si yo hago I por J, me da K. Si yo hago J por K, me da I. K por I me da J. Vale. Y si me muevo en sentido horario de las agujas del reloj, si hago K por J no me da I, sino que me da menos I. Si hago J por I, ¿qué me da? Me da menos K. Y si hago I por K, ¿qué me da? Menos J. Es decir, que es sencillo. El producto de dos vectores, vectorialmente siempre me va a dar el otro vector. Lo que tengo que ver cuál es el signo. Si me he movido en sentido antihorario, el signo será positivo, y si me he movido en sentido horario, el signo será negativo. Aquí, ¿qué estoy haciendo? J por I. J por I. Ah, me estoy moviendo en sentido horario. J por I. Entonces esto me va a dar menos K, y aquí también me va a dar menos K. O sea que en definitiva me quedará menos R por T por K, menos por menos más R por F por K. Todo eso será igual a alfa por el momento de inercia. Pero veamos una cosa. Sabemos que el cilindro está girando de esta forma. Por la regla de la mano derecha, si los dedos de la mano derecha apuntan hacia el giro, o sea, cómo se produce este giro, el pulgar extendido me está indicando que la aceleración angular alfa es centrante. Si es centrante, apunta hacia las z negativas, o sea que la podré escribir como menos alfa K multiplicada por el momento de inercia respecto al centro de masa. Aquí tenemos la mano derecha, por eso puse la de aquí, mano derecha. Los dedos indican cómo gira el cilindro y el pulgar extendido me indica hacia dónde es la aceleración angular en estos casos. Siempre con la salvedad de que estamos en un caso en el cual el cilindro parte del reposo y su velocidad angular va aumentando, ¿verdad? Porque si la velocidad angular fuera disminuyendo, la velocidad angular tiene este sentido, pero la aceleración angular alfa sería hacia afuera. Entonces, evidentemente que el momento aquí de rotación de la tensión va a ser mayor que el momento del rozamiento, y entonces como el momento de rotación de la tensión es negativo, eso determina que alfa va a ser negativa. Así, alfa estará en el sentido del momento neto o resultante, y el momento resultante es negativo porque evidentemente que el momento de la tensión, por lo que dije, tendrá que ser mayor que el momento del rozamiento. Vamos a verlo. La tensión genera un momento de rotación horario, pero la fuerza de rozamiento genera un momento de rotación antihorario. Pero ¿cómo rota el cilindro?
rota horario. Por lo tanto, el momento de la tensión respecto al centro de masa será mayor que el momento de la fuerza de rozamiento. Repito, el momento resultante será negativo entonces, por lo tanto la aceleración angular también la puedo escribir así, porque será entrante. Bien, ahora ya tengo una relación para los módulos y podré escribir menos R por T más R por F será igual a menos alfa por el I del centro de masa. El momento de inercia de un cilindro respecto al centro de masa es m por el radio al cuadrado dividido entre 2. Por tanto, puedo simplificar r con un cuadrado y multiplicando por menos 1 ambos miembros de la igualdad, me queda t menos f es igual a menos alfa por m por r entre 2. Entonces aquí tenemos otra ecuación. Bueno, y ya no tenemos más ecuaciones. Tenemos 1, 2, 3 y 4 incógnitas. La aceleración de la masa, la aceleración del centro de masa, la tensión y la fuerza de rozamiento y alfa. O sea, 4 incógnitas tenemos. Y tenemos solamente 3 ecuaciones. Dije mal, 5 incógnitas. Aceleración angular, tensión, fuerza de rozamiento, aceleración del centro de masa y aceleración de la masa. Por lo tanto, necesitamos 2 ecuaciones más. Una, muy importante, es la condición de rodadura. Esto está muy bien explicado aquí en el canal, la condición de rodadura. Para que exista condición de rodadura, la aceleración del centro de masa tendrá un módulo que se puede escribir como el módulo de la aceleración angular alfa multiplicado por el radio, en este caso el radio del cilindro. Por un lado tenemos esa relación y por otro lado fijémonos lo siguiente. Este punto que está en contacto con el suelo momentáneamente está en reposo. Hasta que el cilindro avance, entonces este punto viene hacia arriba y a otro punto le toca estar aquí momentáneamente en reposo. Bien, el centro de masa tiene esta aceleración. El cilindro está girando con una aceleración angular alfa. Y este punto de la periferia tendrá también una aceleración. Esta aceleración será una aceleración tangencial. Nosotros sabemos que la aceleración tangencial siempre la podemos escribir como la aceleración angular por el radio, ¿no? O sea, aceleración tangencial será igual a alfa por, pero cuidado, ¿qué radio voy a poner? Porque yo estoy considerando la rotación respecto a este punto. Este punto no tiene aceleración angular porque está en reposo. Este tiene una aceleración angular que es el centro de masa, que es la aceleración del centro de masa, es la aceleración angular por este radio. Pero este otro, ¿a qué distancia se encuentra de este punto? Se encuentra a una distancia 2r. Así que voy a poner alfa por 2r. Y ahora ya puedo sacar una relación donde la única incógnita sea la aceleración del bloque. Por ejemplo, aquí la aceleración del centro de masa, yo voy a poder sustituirla por una expresión que contenga la aceleración del bloque. ¿Por qué? Porque esta aceleración tangencial de este punto de la periferia, si nosotros vemos, coincide con la aceleración de todos los puntos de la cuerda, que a su vez es la aceleración A del bloque, porque la cuerda es inextensible. O sea que esa aceleración es la aceleración del bloque. De manera que si yo despejo alfa de esta ecuación, me queda que alfa es igual a la aceleración del bloque sobre 2 por r, y entonces la aceleración del centro de masa que tenemos ahí es igual a alfa, o sea, aceleración sobre 2 por r multiplicada por r. Simplificamos r y nos queda a sobre 2. O sea que la aceleración del centro de masa es la mitad que la aceleración tangencial de un punto de la periferia, o sea que es la mitad de la aceleración que tiene el bloque. Donde tengo la aceleración del centro de masa puedo poner esto, entonces ya me aparece la aceleración aquí y aquí también. También necesito la aceleración aquí. Bueno, pero puedo sustituir alfa por aceleración sobre 2r. Vamos a hacerlo en las mismas ecuaciones. Por ejemplo, aquí voy a borrar aceleración del centro de masa y voy a poner
a dividido 2. Y aquí voy a borrar alfa. Vamos a hacerlo. Voy a borrar alfa y voy a poner a dividido 2 por r. Por lo tanto, voy a poder simplificar r con r. Y esta ecuación simplemente me va a quedar m por a dividido 4 con signo de menos. Vamos a ponerlo m por a dividido 4. ¿Y ahora qué tengo? Tengo un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son aceleración, tensión y fuerza de rozamiento. Un sistema de 3 incógnitas, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces lo puedo resolver muy fácilmente. Para no hacer el vídeo eterno me he adelantado un poquito. He numerado las ecuaciones 1, 2 y 3. De la ecuación 1 despejamos la tensión, la transponemos al segundo miembro y m por a al primer miembro con signo negativo. Luego de la ecuación 2 sustituimos la tensión por lo que hemos encontrado y más la fuerza de rozamiento igual a m por a sobre 2. De aquí despejamos la fuerza de rozamiento. Nos queda más m por a y menos mg. Y luego en la ecuación 3 sustituimos todo eso. Sustituimos la tensión, que la ponemos aquí, sustituimos menos la fuerza de rozamiento, o sea que hay que cambiar todos los signos de lo que está aquí. Cuidado con eso, que yo siempre me equivoco. Y todo eso es igual a menos m por a sobre 4. Bien, entonces agrupamos los términos que contienen a en el segundo miembro. Entonces nos queda mg más mg son 2 por m por g. Y saco factor común de este lado de la aceleración y me queda menos m sobre 4 más m más m más m sobre 2. M más m son 2 por m y menos m sobre 4 más m sobre 2, eso me da más m sobre 4. Veamos que esto es positivo. Sí, pero esto también es positivo, o sea que la aceleración me da positiva, indicando que efectivamente al ser positiva la aceleración coincide el cálculo con lo que yo tengo de realidad, porque me dicen que el cuerpo desciende hacia abajo con esta aceleración. Eso implica que la fuerza de rozamiento la hemos elegido correctamente. Por tanto, ahí tenemos la aceleración, así que ahora nos falta la aceleración angular, para lo cual teníamos esta relación, así que simplemente es aplicar eso, ¿no? Entonces, sustituyendo, nos queda esto. 2 entre 2 nos da 1, por lo tanto este 2 lo voy a quitar, este también, y ahí tenemos el resultado final para la aceleración angular y hemos terminado el problema. Mándame otro problema que ya me estoy aburriendo. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Adiós.